las voces que forjan la abogacía en México. En esta ocasión, contamos con la distinguida presencia del magistrado en retiro, José Eduardo Telles Espinosa. ¿Cómo está, magistrado? Bien, Rosy, muchísimas gracias. Pues con el gusto y la alegría de compartir con ustedes lo que es el mundo del juicio de amparo. Muchísimas gracias a usted por darnos la distinción y el espacio en dominio político. Magistrado, ¿puede transmitirnos un poco de su trayectoria profesional y su experiencia en el ámbito jurídico en México? Bueno, en síntesis son 37 años después de haber egresado de la universidad y todo ese tiempo dedicado al juicio de amparo. Estuve 29 años en el Poder Judicial de la Federación, 5 años fui juez de distrito, 18 años fui magistrado de circuito. En el 2019 opté por dejar el Poder Judicial Federal para seguir con mis metas, entre ellas montar pues, lo que ahora tengo, una consultoría legal especializada que da servicio jurídico a nivel nacional. En materia de amparo, que es su especialidad, ¿qué pueden o es necesario que los ciudadanos conozcan? Se habla mucho del amparo actualmente, pero realmente, ¿qué significa esa figura tan importante del amparo? El juicio de amparo, dicho en palabras muy sencillas y algo que normalmente algunos académicos no abordan, el juicio de amparo es un mecanismo o un medio de defensa jurisdiccional, esto es, a través de un juicio para lograr que el Poder Judicial de la Federación determine que la autoridad que es señalada como responsable se determine que violó derechos humanos o garantías individuales o sociales o llamadas nada más garantías. Pero más allá de eso, normalmente gusto de transmitir, es una manera de hacer efectivo lo que en algún momento prometió toda autoridad. Antes de tomar posesión de su encargo, levantó la mano y protestó que iba a guardar la Constitución, prometió que iba a respetar la Constitución, prometió que iba a respetar los tratados internacionales y que a su personal subalterno los iba a hacer respetar. Entonces, a través del juicio de amparo, acudimos al Poder Judicial de la Federación en búsqueda que se genere esa declaración, que esa autoridad violó derechos humanos o violó garantías del gobernado. Ante las distintas reformas y cambios en la legislación mexicana, ¿qué posición tiene el juicio de amparo? Muy interesante, a partir del año 2024 se crea la llamada reforma judicial, se instaura una nueva forma de selección de juzgadores, que todo el mundo se rasgó las vestiduras, que cómo se iban a elegir ahora por insaculación o por votación, y muchos dijeron que debían de privilegiar la carrera judicial. Curiosamente, la insaculación no es la primera forma en que se fueron electos los jueces. Los primeros jueces eran electos a través de méritos. Seguías tu carrera judicial, llegabas a la Suprema Corte, servías en la Suprema Corte y un buen día tu ministro te proponía ante el Pleno de la Corte y te ibas como juez. Ese mecanismo no me tocó a mí. A mí me tocó el mecanismo vigente a partir del año 1996, en donde muchos jóvenes secretarios concursamos a nivel nacional, resultamos vencedores entre más de 920 y tantos aspirantes, quedamos 53 juzgadores, y a esto se nos llamó juzgadores por oposición y carrera judicial. Pero en 2024 pues se crea esta nueva figura de jueces que tienen que ser electos, altamente cuestionados, pero algo que sí me gustaría transmitir, no todos son jueces que vienen de fuera del Poder Judicial Federal, no todos son jueces que se ha criticado mucho que no tienen experiencia. Dentro de estos propios jueces por votación quedaron integrantes del Poder Judicial de la Federación, secretarios de muchísimos años, que incluso lograron ascender de secretario, por ejemplo, de un colegiado a ser magistrado de ese colegiado. Es un mecanismo que solamente el tiempo nos irá diciendo qué resultados tiene. A su perspectiva, ¿qué considera de importancia dentro de los valores éticos y morales para ejercer como es correctamente una jurisdicción en México?
Creo que lo más importante para cualquier actor jurídico es el estudio en búsqueda de la excelencia. Si conocemos las leyes, si conocemos cómo se aplican las leyes, normalmente buscaremos tener razón. Claro, al final el juez o el magistrado es el que resuelve, pero parte de ese desempeño ético es conocer la técnica, conocer la solución que puede ser la directamente aplicable para un asunto. Es privilegiar el estudio combinado con la práctica diaria en la labor en que se desempeña. Y magistrado, ¿puede usted transmitirnos alguna experiencia que lo haya motivado, que haya sido de relevancia en su amplia carrera jurídica? Pues en muchos aspectos. Suelo contar mucho una anécdota de juez de distrito en donde nos tocó, se pelean papá y mamá, se van a Estados Unidos, se regresa ella se pone a trabajar, pero no aún en Estados Unidos, y el hijo queda a cargo de la abuela materna. Se enoja el esposo, viene a pelear por la custodia del niño, a pesar de que él vivía en Estados Unidos, y sabiamente el juez de lo familiar lo que hace es, pues, en lugar de dividir al niño, lo manda a una casa hogar. Entonces, a través de un juicio de amparo, un 10 de mayo, por allá del año 1999, a través de una suspensión, se logra hacer entrega a la mamá de ese menor. Eso a mí se me hizo impresionante. Otra, por ejemplo, lograr demostrar como juez de distrito el respeto que te debe de tener la autoridad. Había un presidente de un Supremo Tribunal de Justicia en algún estado de la República que se negaba a cumplir con una sentencia de amparo. Se le hicieron los requerimientos tanto al Consejo del Poder Judicial del Estado como al Pleno de ese Supremo Tribunal y no querían cumplir. Y entonces lo que se hizo ese presidente que había sido ministro, en paz descanse el señor, me mandó a llamar y a decir que yo le bajara porque si no iba a haber consecuencias. Pues dije, aquí no hay ninguna consecuencia más que hacer respetar la ley. Al final, yo mandé a todo el Consejo del Poder Judicial del Estado y a todo el Pleno del Supremo Tribunal por inejecución a la Suprema Corte. Y ellos me mandaron a mí, al entonces Consejo de la Judicatura Federal, por queja administrativa. El Consejo de la Judicatura Federal, al contrario, felicitó el actuar que habíamos tenido como juez y la Suprema Corte les ordenó cumplir, porque si no los iban a destituir. Esa parte, como juzgador, creo que fue muy importante, pero ahora como postulante y como consultor, recientemente acabamos de tener un ejercicio, un joven que tenía 19 años, estuvo 7 años en prisión, acusado injustamente de secuestro. Y hace escasamente una semana, los señores magistrados de un tribunal colegiado en materia penal ordenaron su libertad inmediata. Y entonces fue algo que pues, nos ha tocado vivir, o sea, ver que a través de un juicio de amparo logres la libertad de una persona o en materia civil logres la recuperación de bienes o logres el que haya un consenso entre los esposos que están peleando o logres el que un crédito fiscal que se te impuso injustamente quede insubsistente o recuperar tierras agrarias. El juicio de amparo es muy amplio, entonces centrarme en algunos asuntos, pues nos pasaríamos toda la tarde hablando de todas las bondades que tanto como actuario, secretario, juez, magistrado me tocó vivir, pero que ahora disfruto mucho en la práctica diaria como postulante y consultor del juicio de amparo. Desde su punto de vista, ¿qué importancia tienen los medios electrónicos, y la inteligencia artificial en el uso y la práctica de la jurisprudencia? Excepcional su pregunta y muy buena. Los medios digitales es una gran herramienta que ocupamos en amparo. Por ejemplo, nosotros ahora estamos tramitando demandas de amparo por la reforma al artículo 127 de la Constitución, las mal llamadas pensiones doradas, que no lo son. Nos ha tocado tener aquí al despacho personas de 70, 75, 80 años, muchos de ellos con cáncer, pagando sus tratamientos,
y que son ancianos la mayoría y que sus pensiones pues no son tan espectaculares, que no sean digna correspondencia de las grandes cargas de trabajo y desempeño que tuvieron. Pero imagínense, no son solamente las personas de Puebla, tenemos ingenieros pensionados en toda la República Mexicana, aunque han venido, a mí me impresionó personas que han venido de Hermosillo, de Guadalajara, de Oaxaca, de Yucatán, vienen físicamente, pero el punto es, todas las demandas de amparo se tramitan digitalmente. Entonces podemos tener una gran amplitud y una gran incidencia en toda la República Mexicana por medios digitales, pero complementado el tema de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es abogado, Rosy. Entonces va para todos los que están escuchando esta entrevista. Por favor, si no eres abogado, si no conoces derecho, sé muy cauto en autorrecetarte, porque piensas, y más de una ocasión me suele pasar, vienen clientes que me dicen, oiga doctor, ya vengo a decirle qué va a hacer usted porque ya la inteligencia artificial me lo dijo. Oiga, ¿qué cree? Su inteligencia artificial no sabe. O sea, puede ser un gran investigador de inteligencia artificial, pero nunca te va a dar una solución como te la puede dar un especialista, por ejemplo, en penal, como mi socio, el maestro Gabriel Morales, que pues desde luego la inteligencia artificial no va a sustituir todos los años de experiencia que tiene. Entonces, la inteligencia artificial hay que verla con mucho cuidado y hay que ocuparla como alguien me dijo, es como si llevaras un copiloto mientras vas manejando. Él te va a leer los mapas, él te va a decir dónde está la siguiente gasolinera, él te va a indicar a lo mejor si el vehículo tiene algún error, pero él no dejes que él maneje, porque él no sabe manejar. Finalmente, para concluir, sé que ha dejado un legado extraordinario en la vida jurídica, pero ¿qué le gustaría a usted o cómo le gustaría más bien ser recordado en la vida jurídica de México? ¿Y qué mensaje puede transmitirle a los jóvenes que están estudiando Derecho o están ejerciendo el derecho? ¿Cómo me gustaría ser recordado? Tomo esa frase del fundador del escultismo que dice, dejad este mundo mejor de como lo encontraste. A mí me gustaría ser recordado como una persona que se consagró al juicio de amparo, que enseñó amparo. En YouTube, charlas de amparo, hay más de 1000 videos gratuitos donde se les ha compartido a muchas generaciones que con mucho orgullo le digo, me encuentran, me saludan. Hace unos días tuvimos un evento con 1500 abogados y muchos de ellos seguidores de la página Charlas de Amparo. Esa parte creo que es donde yo quiero llegar a dejar ese legado. El maestro que vino, enseñó y ayudó a mejorar a todos los jóvenes y a los no tan jóvenes, porque incluso doctores en Derecho, maestros, siguen estudiando. ¿Qué les diría yo a los jóvenes? Estudia, porque sabrás de qué eres capaz cuando lo intentes. No importa de dónde vienes, importa a dónde vas. Le agradecemos cordialmente el espacio destinado a dominio político. Muchísimas gracias por su experiencia, por lo que ha transmitido a través de estas cámaras, y no me resta más que sentirme halagada de estar ante un personaje de la vida jurídica en Puebla y en México que tiene huella. Muchísimas gracias. El honor fue para mí. Muchísimas gracias, Rosy, y gracias a todos ustedes. Dominio político presente con las voces que forjan la abogacía en México.